Buenas tardes, Dios los bendiga grandemente a esta hora de la tarde. Ya son las 4:20 a esta hora, 4:22 exactamente. Y hoy es miércoles 30 de diciembre del año 2020. Soy el evangelista y pastor Carlos Alberto Sánchez de la Misión Interamericana de Colombia, más conocida como Igleico en nuestro país y fuera de Colombia también. Y estamos, por la gracia de Dios, junto con mi esposa Sandra Milena Castillo, pastoreando la hermosa congregación El Shaddai de Sion de la ciudad de Villa del Rosario, aquí en el norte de Santander. Bien, deseo que Dios les bendiga a todos nuestros seguidores. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a aquellos que nos ven fuera de Colombia y en todas las demás congregaciones donde tenemos seguidores. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos y amigos. Usted puede compartir este video, usted puede hacer este video viral por todas las redes sociales, porque lo que voy a compartir en esta tarde es una palabra que el Espíritu Santo ha estado inquietando en mi corazón y no puedo callar esto. Ya llevo varios tiempo con esta cosa aquí interna que no me deja estar tranquilo y debo compartir esta bendita palabra. Así que prepárese, mi amado hermano, mi hermana allá en su casa, usted que me verá en diferido en otro día, mañana o más tarde, o en el transcurso del terminar de esta semana, o me verá el próximo año, porque ya estamos cerca a finalizar el año. Entonces me estará viendo este video y entonces Dios estará hablando a su corazón. Dios estará hablando a su mente, a sus entendimientos, a través de esta palabra. Bien, mis amados hermanos, quiero leer en la palabra del Señor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, los versículos 12 hasta el 15, donde dice lo siguiente: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gracias al Señor por su gloriosa palabra que nos ha ministrado en esta tarde. Mis amados hermanos y amigos, este año 2020 ha sido un año de muchas cosas que sucedieron. Ya estamos finalizando, estamos escasamente a día y medio de que finalice este año, pero este año ha sido un año de los más difíciles en la historia de la humanidad. Han sucedido cosas que no las teníamos en mente. Han ocurrido situaciones difíciles. Ha sido un año en el que ha muerto más gente que en los años anteriores. Ha habido una decadencia financiera en todos los ámbitos. Han fracasado grandes empresas, han cerrado los negocios más pequeños. Muchos perdieron sus empleos, sus trabajos. Otros tuvieron que conformarse con una
con un 50% de la remuneración del mes. Y así sucesivamente, muchas cosas ocurrieron durante este año 2020. Y esta tarde yo quiero hablar sobre un tema que lo titulé de la siguiente manera. Yo creo que, o mejor, yo pensé que habíamos aprendido la lección, pero me equivoqué. Así es el tema. Yo pensé que habíamos aprendido la lección, pero me equivoqué. Hermanos y amigos, esto que ha sucedido durante este año 2020 ha sido un momento en que Dios, por su misericordia, por su gracia salvadora y por su gracia redentora, quiso enseñarnos a nosotros una lección. Quiso enseñarnos algo. Pero mire que no la aprendimos. No aprendimos. Porque cuando uno sale a la calle y ve la situación de la gente, de la humanidad, de los pobladores de una ciudad, uno piensa, no aprendimos la lección, no la aprendimos. Y en primer lugar quiero hablarle a la iglesia del Señor. A la iglesia El Shaddai de Sión, como también a la iglesia en general del Señor. Porque es que la iglesia es una sola. El Señor estableció una sola iglesia, su iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de interpretar las Sagradas Escrituras, es que ha dado el origen a muchas denominaciones, pero realmente la iglesia es una sola. No podemos desconocer eso. Colega pastor que me ve en esta tarde, no podemos desconocer que la iglesia del Señor es una sola. Y la iglesia no aprendió la lección. La iglesia del Señor no aprendió la lección. Porque en vez de fortalecerse la iglesia del Señor, se debilitó. ¿Por qué digo que se debilitó? Porque dentro de las congregaciones sucedieron cosas que uno queda sorprendido. De aquellos que se decían ser fieles al Señor, de aquellos que se decían ser fieles en la iglesia, no volvieron a congregarse. Y entonces el número de congregantes que había en tiempos anteriores, antes de la pandemia, ya no es igual. Entonces la iglesia se debilitó y el creyente que no se congrega, el creyente que no recibe alimento espiritual de su pastor, se va debilitando paulatinamente hasta perder la fuerza y la energía espiritual. Y hasta que entonces el enemigo de nuestras almas, el adversario, va ganando terreno y nos arrastra a la destrucción. Amada iglesia, es el tiempo de reflexionar, porque en vez de habernos fortalecido con más ayuno, con más oración, nos debilitamos. Para la gloria y para la honra del Señor, debo decir que en medio de la cuarentena que nos colocaron, en medio de esta pandemia, nosotros estuvimos visitando con mi esposa los hogares, orando con ellos, animándolos, inclusive hasta llevándoles la Santa Cena a cada hogar
para que pudieran participar de ella, y en otras ocasiones haciendo la Santa Cena de una manera virtual, para que pudieran desde sus casas participar, porque aún el mismo creyente tenía temor o tiene temor de que el pastor llegue a su casa y que de pronto vaya infectado, que de pronto lleve alguna gripe, alguna cosa así. Entonces el creyente no es que reciba con libertad al pastor, porque su vida espiritual, en vez de estar fortalecida en fe y confianza en el Señor, su vida espiritual se fue debilitando. La iglesia, en vez de anhelar congregarse, se ausentaron. Yo pensé que cuando nos dieran la libertad de volvernos a congregar, así fuera un cupo para 50 personas, la gente iba a estar pendiente para inscribirse en las planillas y decir yo quiero estar allí en la iglesia. Pero no fue así. No fue así. Se perdió el deseo de congregarse, se perdió el deseo de estar adorando y bendiciendo el nombre del Señor, debido a la crisis que se presentó. Pero mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, es que en medio de esta crisis es cuando la iglesia debía haberse fortalecido más ayuno, más oración, más lectura de la palabra, más meditación de la palabra y más anhelo por congregarse nuevamente. La iglesia, en vez de demostrar unidad, se disgregó. Ahora ya es difícil uno encontrar a los hermanos de la congregación. Bueno, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿A qué se dedican a este momento? Está completamente disgregada la congregación. Y no hablo de la congregación donde nosotros pastoreamos, porque yo hablo con muchos pastores, los cuales me dicen, la asistencia ha caído en un 50%. Los hermanos no quieren asistir. Los hermanos no quieren congregarse por temor. Pero quiero recordarles que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la iglesia, en vez de demostrar unidad, se disgregó. La iglesia, en vez de avanzar, retrocedió. Esto es triste, hermanos. El año inmediatamente anterior, aquellos siervos de Dios que dicen que son profetas, que son apóstoles, lanzaban palabras diciendo que este año 2020 sería un año de gran cosecha espiritual. Sería un año de gran cosecha de almas. Que muchas congregaciones se iban a iniciar nuevas y que las que ya estaban establecidos, la asistencia se iba a multiplicar en gran manera. Pero no fue así. No fue así. Porque uno son los pensamientos de los hombres y otro es el pensamiento de Dios. Unos son los planes de los hombres y otros son los planes de Dios. El Señor ha establecido en su palabra que como son más altos los cielos que la tierra, así están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están muy altos y los nuestros están por el suelo. Yo personalmente, como pastor, como siervo del Señor, tenía muchos apóstoles y profetas que para mí eran como referentes
en el ministerio y me gustaba escucharlos, sus predicaciones, escuchar sus profecías. Pero después de haber profetizado tanto, después de haber hecho tantas declaraciones de palabra, estoy perdiendo ya la confianza en ellos, porque no estaba de acuerdo a los planes que Dios tenía para esta humanidad. Yo no soy predicador de la prosperidad, no soy predicador de la superación personal, porque hay muchas cosas de ellas que yo no entiendo, que no comprendo. Y un tema que no entiendo, un tema que no comprendo, no me meto en eso, la verdad, no lo hago. Soy predicador del Evangelio para decirle al ser humano que necesita de Jesucristo para que su alma sea salva, que necesita arrepentirse de sus pecados y ser lavado en la sangre de Cristo, que necesita de un nuevo nacimiento, necesita de una regeneración, porque si no, está expuesto a la condenación eterna. Es el Evangelio sencillo. La prosperidad pienso que viene de Dios, pero es algo secundario después de que la persona ha rendido su corazón al Señor Jesucristo. Por eso no soy predicador de la prosperidad. Predico a Jesucristo, como dijo Pablo, y a este crucificado. Entonces la iglesia no aprendió la lección. La iglesia, en vez de ensanchar, se cerraron locales de predicación. Es triste tener que decirlo, pero así es. Muchos locales que estaban abiertos como iglesias, como congregaciones, viene la crisis económica de la pandemia y entonces no hay con qué pagar el arriendo, no hay con qué cubrir los gastos de los servicios públicos. ¿Cuál es el paso a seguir? Cerrar el local, entregar el local. Aún muchos locales no se pudieron sostener ni con el 50% de rebaja. Es triste, mis amados hermanos, que todas estas cosas que sucedieron durante este año 2020, la iglesia no supo entender la lección. La iglesia no aprendió la lección. ¿Murieron cristianos? Sí, han muerto creyentes en Cristo. Han muerto pastores también. Y quién sabe cuántos más. Pero la iglesia debe aprender la lección, que en estos tiempos de crisis es una oportunidad para la iglesia fortalecerse en el Señor. Es la oportunidad para fortalecernos en el Señor, mis amados pastores, con más ayuno, con más oración, sin rivalidades, sin críticas, sin escarnios, sin vituperios, sino en unidad, fortaleciéndonos para que la iglesia del Señor, que es un organismo, sea un organismo vivo y fuerte. Hermanos, la palabra de Dios dice ahí, en el segundo libro de Crónicas que leímos, donde dice que si el Señor cierra los cielos para que no haya lluvia, y envía la langosta, y envía pestilencia, entonces dice, si mi pueblo se humillare y clamare. Era la oportunidad más grande para que la iglesia se humillara y clamara.
Organizamos vigilias, sí, pero muy superficiales o muy livianas. Organizamos ayunos, sí también, pero igualmente fueron muy débiles. Yo no soy un pastor reconocido a nivel mundial, no. No tengo miles ni miles de seguidores, no los tengo. Hay otros mejores que yo, tengo que reconocerlo de esa manera. Hay otros mejores que yo. Y si al Señor le plació colocarme en el ministerio, es para su honra y para su gloria, para llevar una palabra hasta su corazón. Usted, amado hermano que me ve, y amado amigo que me ve, llevar una palabra hasta su corazón, no de prosperidad, no de superación personal, sino de arrepentimiento y conversión al Señor. Iglesia de Jesucristo, amada Iglesia de Jesucristo, no sabemos cuánto más dure esta crisis de pandemia. Hay noticias, hay comentarios, hay nuevos descubrimientos de que vienen cosas peores. Pero esta crisis nos debe impulsar a nosotros a aferrarnos a la mano del Dios Todopoderoso, a estar tomados de la mano del Dios Todopoderoso y seguir adelante y demostrar con hechos que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe aprender la lección, hermanos, que es la oportunidad que Dios nos está dando de demostrar su poder a través de su pueblo que somos nosotros. Pero nosotros mismos como que hemos obstaculizado, nosotros mismos como que hemos sido impedimento y no hemos dejado que la manifestación del poder de Dios en su amor y en su misericordia para salvación de las almas sea reflejada en medio de esta situación. Iglesia El Shaddai de Sión, Dios ha permitido que esta congregación sea establecida aquí en Villa del Rosario para que seamos luz y para que seamos sal en medio de estas situaciones oscuras y tenebrosas que se han venido presentando. Yo quiero animar a la congregación El Shaddai de Sión para seguir adelante. Mañana tenemos un tiempo de ayuno. Mañana es 31 de diciembre y el año termina. Mañana tenemos un tiempo de oración y ayuno a partir de las 8 de la mañana. Un ayuno lo he llamado de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios permitió que en medio de esa situación dura, en medio de esa crisis, nosotros todavía estemos con vida y estemos con buena salud y hayamos sido bendecidos en todas las áreas de cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, debemos aprender la lección. Número 2. Los gobiernos no aprendieron la lección. Los gobiernos no aprendieron la lección. Los gobiernos, los jefes de gobierno son los que están en primer lugar para cuidar del pueblo el cual gobiernan, y la única forma de cuidarlo es llamarlos a la nación a un arrepentimiento de corazón. Cada gobernante debía haber aprendido la lección y decir: esta situación que estamos viviendo no la solucionamos con esto o con aquello, esta situación la solucionamos, que nuestra nación se vuelva a Dios,
que nuestra nación se arrepienta de sus pecados, confiese a Jesucristo como el Señor y Salvador, le pida perdón a Él. Y estoy seguro que Dios obra en una nación arrepentida. La palabra de Dios dice, el pueblo que teme al Señor, ese pueblo Dios lo bendice, ese pueblo Dios lo prospera, ese pueblo Dios lo sana, ese pueblo Dios lo saca adelante. La nación que teme a Jehová, esa será bendecida, esa será alabada. Qué bueno que los gobernantes, si hay algún gobernante o algún alcalde, algún concejal, algún presidente, de pronto Dios toca el corazón de un presidente y le lleva a que pueda mirar este video. Qué bueno que los gobernantes de nuestras naciones vuelvan la mirada a Dios y aprendan la lección. Aprendan la lección, que es una oportunidad que Dios está dando para llevar a una nación al arrepentimiento. No llamaron a la nación a un arrepentimiento. No se arrepintieron ellos mismos. Por el contrario, se han vuelto prepotentes, arrogantes, y una competencia desmedida. Y otros opositores aprovechan la pandemia para denigrar del gobernante de turno. En vez de convocar a sus seguidores al ayuno, a la oración, al clamor, cuando una nación se arrepiente, Dios tiene misericordia. Viene a mi mente en este momento cuando Dios envió a Jonás a la ciudad de Nínive para que les predicara el evangelio diciéndoles, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice Dios. Y inmediatamente el rey de aquella ciudad de Nínive convocó ayuno, convocó oración, convocó clamor, hasta los animales, los niños de pechos, todos en ayuno, en oración, en clamor, y Dios se volvió del ardor de su ira y trajo bendición a esa ciudad de Nínive. Eso está demostrado en la palabra de Dios. Y no me equivoco al decir que cuando viene el juicio de Dios sobre una nación, si sus gobernantes se vuelven realmente a Dios de todo corazón, Dios perdona esa nación por su amor y por su misericordia. La nación, los gobernantes no aprendieron la lección. La corrupción sigue vigente y es el pan nuestro todos los días. Los congresistas, los legisladores buscan su propio bien por todos los lugares. En una situación como la que estamos viviendo aquí en mi amada Colombia, yo a veces analizo qué es lo que sucede, por qué viene un aumento de salario a los congresistas de más de 2 millones de pesos y un aumento de salario a los trabajadores, el salario mínimo de un 3.5% que realmente no compensa para nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sabe cómo se llama eso? Injusticia. Injusticia, señor presidente, injusticia. Y esa injusticia, el ser humano tiene que pagarla un día delante de Dios. Porque Dios es un Dios justo y Él ama la justicia, dice su palabra, y el hombre recto mirará su rostro. Y hablando del Señor Jesucristo dijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos.
Esto que sucede en una nación, que los legisladores, el Congreso, Senado, Cámara, se quieren enriquecer o se enriquecen a costa del pueblo, eso un día hay que pagarlo delante de Dios. No tengo temor de equivocarme con lo que estoy diciendo. Un día eso se pagará delante de Dios, cuando Dios llame a cada uno a cuentas. Dios ha colocado a los legisladores no para enriquecerse, sino para ser servidores del pueblo. Escúcheme bien, para ser servidores del pueblo. Pero realmente los gobiernos no aprendieron la lección. En tercer lugar, quiero decirles que la humanidad en general no aprendió tampoco la lección. La humanidad, el ser humano, no aprendió la lección. En medio de una crisis de pandemia, la gente desea salir a darle rienda suelta a su desenfreno moral, a beber, a prostituirse, a divertirse a su manera, sin tener en cuenta a Dios para nada. Y la Sagrada Escritura es muy enfática cuando dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, había un libertinaje total y una degradación moral hasta que el día que Dios hizo llover sobre esta tierra y se hundieron todos en las turbulentas aguas. La humanidad no quiere arrepentirse, la humanidad no quiere volverse a Dios. Ve uno por la calle cómo la gente sale sin normas de seguridad, nada, la bioseguridad no la tienen en cuenta para nada. Beben, disfrutan, pelean, corren, atracan, consumen droga, hacen muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos creyentes, en medio de una sociedad perversa como la que estamos viviendo? Sencillamente implorar misericordia a Dios por esa humanidad que se está hundiendo cada día más y más en el pecado. Que el Señor tenga misericordia, porque esta noche a lo mejor habrá gente bullosa que prenderán sus equipos de sonido y mañana en la noche en sus casas y atormentarán a sus vecinos y beberán y fumarán y se prostituirán y harán muchas cosas, porque la humanidad en general no aprendió la lección, que era una oportunidad de arrepentimiento de todo corazón. Siguen un desenfreno total y no se acuerdan de Dios. Aunque han muerto muchos y aún familiares, la gente se sigue divirtiendo sin tener ningún temor de Dios. Yo creo, mis amados hermanos y amigos, que esta es una segunda oportunidad que Dios nos ha dado. Y termino con el cuarto punto. Los pastores y predicadores de la palabra no aprendimos la lección. Es triste decirlo, pero así es. Muchos de nosotros no hemos aprendido la lección. Como dije hace unos momentos, el año anterior se profetizaba, se declaraba que este 2020 era un año de prosperidad financiera, que se iba a tener plata por montones los creyentes.
que iba a haber prosperidad en los negocios, que iban a viajar, que iban a comprar. Una cantidad de cosas se declararon en el año anterior. Pero mire que nada de esas cosas sucedieron. Y ya nuevamente hay pastores que están llamando a hacer declaraciones para el próximo año. Permítame decirle que la declaración que nosotros hagamos no tiene sentido porque Dios ya ha determinado un plan. Ya Dios tiene un plan trazado para la humanidad. Y nosotros, simples seres mortales, que por la misericordia y por la gracia de Dios predicamos su palabra, no hacemos que Dios cambie de planes. Eso lo veo muy difícil, mi amado consiervo. Que su declaración y mi declaración vaya a cambiar los planes de Dios, lo veo muy difícil, porque estamos viviendo en medio de una sociedad corrupta y aún la misma iglesia del Señor no ha aprendido la lección. La profecía proclamada por muchos quedó por el suelo, quedó sin fundamento, sin valor. Qué triste, ¿cierto? Las declaraciones proféticas quedaron sin ningún fundamento. Los grandes profetas, los reconocidos profetas, los apóstoles reconocidos que declaraban el año de la multiplicación de almas, que declaraban el año de la multiplicación de congregaciones, que declaraban el año de la prosperidad, todo quedó anulado, todo desapareció. Unos son los planes y palabras de los hombres y otros son los planes de Dios. Nosotros establecemos un catálogo, pero Dios tiene un catálogo diferente al de nosotros. Esta palabra la he traído en esta tarde porque quiero que usted la tenga en cuenta. Y si usted no la tiene en cuenta, pues usted es responsable delante de Dios. Estamos a punto de terminar un año. Y algunos llorarán y algunos se lamentarán por las cosas que sucedieron. Yo perdí familiares. Por ejemplo, perdí 2 cuñados y perdí otros familiares más. Antier nomás aquí en Cúcuta perdí a uno de mis cuñados debido a la pandemia. Y realmente uno dice, el año anterior no me dejó cosas buenas. Pero tenemos que reconocer que el año anterior no nos deja cosas buenas porque nosotros tampoco hemos vivido una vida que realmente agrade a Dios. Nosotros tampoco hemos sido verdaderos cristianos. Nosotros tampoco nos hemos movido en lo espiritual como Dios desea. Nosotros no aprendimos la lección. Yo no sé cuántas veces el Señor tendrá que repetirnos la lección, como cuando yo estaba pequeño y mi querida madre me hacía memorizar las tablas de multiplicar. Y tenía que aprenderme las tablas y repetirlas yo no sé cuántas veces hasta que quedara grabada en mi mente. Recuerdo que la tabla que más me fue difícil fueron las tablas del 7 y del 9.
pero son cosas que nunca se pueden olvidar. Pero hoy en día el chico, la chica que estudia no necesita aprenderse las tablas de multiplicar, porque para eso está la calculadora y ella es la que multiplica y me da los resultados. Hermanos y amigos que verán este video, quiero llamar su atención para que reflexionemos y volvamos nuestra mirada al Dios Todopoderoso. Él es el único que puede quitar esta pandemia. Él es el único que puede sanar nuestra tierra. Él es el único que puede abrir los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Le invito a que ore conmigo en esta tarde. Padre Celestial, quiero decirte que te amo, que tú eres la razón de mi vida, de mi existir. Padre Dios, es por tu gracia que estoy aquí compartiendo esta palabra. Es por tu amor y por tu misericordia, Señor. Yo, la verdad, no lo merezco, porque también soy pecador y fácilmente te ofendo todos los días. Pero, Señor, yo te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí y me perdones. Padre, y te pido, intercedo, Señor, que tengas misericordia y perdone a esta humanidad, Señor, que está en el pecado, Señor, que van y se revuelcan en el pecado como si fuera todo normal. Tenga misericordia de tu congregación, de tu iglesia. Señor, la verdad te pedimos perdón porque no aprendimos la lección. La verdad te pedimos perdón porque realmente no aprendimos nada en esta pandemia. Y por el contrario, en vez de afirmarnos en la fe, hemos decaído. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Hoy compartí esta palabra a través de esta red social y no sé hasta dónde irá a llegar, Señor. No sé hasta dónde irá a estar, Señor. Pero te ruego con todo mi corazón que uses esta palabra para hablar a aquellos que lo necesitan, Señor. Y si esta palabra llega a un gobernante, Señor, que tú le hables, oh Padre bendito. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por este año 2020. Estamos próximos a finalizar, Señor, este 2020. Todavía nos queda más de un día, Señor. Y esta tarde yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú has estado con nosotros. A pesar de las situaciones duras y difíciles, tú has estado con nosotros, Señor, y nos has guardado del mal. Padre Santo, gracias te doy, porque no me fallaste ningún día de este año con alimento, con vestido, con calzado y con protección. Padre, gracias porque junto con mi esposa somos los pastores en esta hermosa congregación El Shaddai de Sión.
Gracias porque es por tu amor y por tu misericordia que estamos ahí. Tú sabes que nosotros no lo pedimos, no lo buscamos, no tocamos puertas. Tú lo permitiste de esa manera. Y ahí estamos, Señor. Y perdónanos si no hemos hecho las cosas de la mejor manera, pero queremos hacerlas. Queremos ser los pastores conforme a tu corazón. Padre, bendice esta congregación, el Shaddai de Sión, y guárdala del mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, llegamos al final de este tiempo y le pido el favor que comparta este video con todos sus amigos, con todas las redes sociales, compártalo. Y ya pídale a ellos también que compartan este video para que llegue a muchos corazones necesitados de la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente.